amada Iglesia de Jesucristo. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús, en el cual nosotros hemos creído, en el cual nosotros somos salvos por la fe. Ahora bien, la prédica de hoy va dirigida a cómo es nuestro comportamiento delante del mundo. Cómo nos comportamos nosotros, cómo hablamos nosotros los creyentes. Espíritu, ¿andamos conforme a la palabra de Dios o andamos haciendo conforme a lo que cada día nos dicta el mundo en que vivimos? mi fuerza, Esta prédica la traigo porque el Espíritu Santo es el que me ha dado esta palabra en mi corazón. Porque de acuerdo a cómo nosotros tú eres vivamos y nos expresemos y andemos en este mi mundo, fuerza, ese testimonio que daremos también de que Jesucristo vive en nosotros, de que nosotros hemos creído en Jesús y de que somos salvos. tú eres La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5, capítulo 17. Dice así la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, Espíritu, la parte esencial es si alguno está en tú Cristo. eres Si nosotros hemos creído en la palabra de Dios de mi corazón, fuerza, nos ha sido dada fe. Y esa fe que mora en nosotros Espíritu, hace que nosotros seamos transformados en un nuevo ser. Si estamos en Cristo Jesús, dice que nueva criatura somos. mi fuerza, Somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas que habían en nuestro ser fueron cambiadas, fueron hechas nuevas. O sea que de lo viejo ya no queda nada. Nosotros veníamos con las vestiduras manchadas, sucias, por el pecado de este mundo. Y por la fe en Jesucristo nosotros fuimos limpiados. Las vestiduras ahora son blancas, limpias y resplandecientes. Si estamos en Cristo Jesús. Pero resulta ser de que muchos hermanos dicen que son de Cristo, pero resulta que andan conforme como ellos quieren. No andan dando un testimonio de que son creyentes. El mundo no nos puede identificar como creyentes porque nosotros no damos testimonio de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para ser nueva criatura nuestra vida tiene que ser transformado. Todo nuestro ser, nuestro modo de hablar, nuestro modo de caminar, nuestro modo de dirigirnos al mundo tiene que cambiar. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y de acuerdo a cómo nosotros nos manifestemos en este mundo, así es como nos podrán identificar como una nueva criatura. Hay muchos creyentes que no se identifican como que son cristianos. Andan del mismo modo que como antes de haber creído en el Evangelio. Van a la iglesia, concurren a los cultos, hablan entre los hermanos como si fueran cristianos, pero luego que se alejan de la iglesia, que viven sus vidas rutinarias, sus vecinos, los negociantes de sus barrios, los negocios donde concurren, o cuando se alejan de sus barrios, nadie sabe que es cristiano, porque las cosas viejas
aún están en los creyentes esos. Espíritu, O sea que no han sido transformados. Y la palabra de Dios tú dice eres que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. mi fuerza. Somos hechos nuevos, cambia toda nuestra vida. Ya nosotros no podemos andar en la vanidad, no podemos andar hablando como hablábamos cuando éramos del mundo. Por eso dice, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Ahora vemos nosotros lo que aconteció aquí en el libro de los Hechos, Espíritu, cuando los discípulos de Jesucristo hablaban la palabra de Dios y manifestaban su fe allí en Jerusalén. mi fuerza. Dice así la palabra de Dios en el libro de los Hechos 4:13. Espíritu, Entonces, viendo el denuedo de Pedro, o sea, la valentía de Pedro y de Juan, tú y eres sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, mi se fuerza. maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea que el creyente tiene que ser valiente y confesar en todo lugar, en todo momento, delante de todas las personas, aún de los gobernantes, aún de las fuerzas públicas, donde quiera que el creyente se presente, tienen que hacer que se maravillen la gente, porque la gente, sabiendo que son del vulgo, que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, eran hombres trabajadores que no tenían letras, no habían estudiado en el secundario ni en el terciario, y eran del vulgo, o sea, eran de la parte baja de la ciudad, de los barrios bajos de la ciudad, donde todos maldecían, donde cada uno maldecían y usaban su lengua para decir palabras que no estaban de acuerdo con las otras personas. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y dice así otra de las palabras de Dios, para ver nosotros cómo es que los discípulos se manifestaban delante de la gente. Y en Marcos 14, versículo 67, y cuando dice una criada, allí cuando Jesús estaba por ser ajusticiado, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estás con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco. Pedro estaba negando a Jesús. Ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. O sea que a Pedro se lo identificaba por la manera de hablar, porque era un Galileo, porque era un hombre del vulgo, de letra, era un hombre que estaba acostumbrado a renegar en los barcos, pescando y a maldecir. Y allí lo estaban queriendo enjuiciar también a él, lo querían entregar a él juntamente con Jesús, porque todos decían: este es de él, por la forma de vestirse, de caminar, por la forma de hablar. Y Pedro dice que lo negaba a Jesús. Y cuando le dijo: tú eres semejante a ellos, porque eres Galileo, porque cómo hablas, tu manera de hablar te delata que tú eres un cristiano, que tú has andado con Cristo. Dice que Pedro entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Comenzó a hablar con su vocabulario vulgar, del vulgo, con su vocabulario de antes, de la vieja creación. Él había sido transformado mientras estaba con Jesús, pero él después, cuando ya estaba siendo un poco perseguido, él comenzó a proferir palabras como las que profiere cualquier mundano.
a maldecir y a decir palabras ociosas y corrompidas con su boca. O sea que yo tengo un negocio allí en el centro de la ciudad de Córdoba, aquí en Argentina. Y estoy allí tratando con toda clase de personas que vienen a comprar a mi negocio. Entonces mi forma de comportarme es hablar correctamente, no proferir palabras groseras como las que profieren casi todos los mundanos. Porque casi todos o todos los mundanos profieren palabras groseras. No tienen reparo, ya ni con las personas grandes, mayores, la juventud, en proferir palabras corrompidas de su boca, a maldecir y a proferir palabras corrompidas, palabras que no se pueden ni oír. Entonces yo, estando en mi negocio, escucho toda clase de personas que vienen a mi negocio. Y para la sorpresa de muchos de los que vienen allí, yo los he identificado como que eran creyentes por el Espíritu, porque el Espíritu me daba testimonio que este era un creyente, pero actuaba como si fuera un mundano. Entonces yo en mi negocio pongo música cristiana, pongo los CD con la música cristiana, y ahí está constantemente edificándose mi alma con música espiritual. Por mis oídos entra cánticos espirituales de los cantantes estos cristianos que alaban al Señor. Entonces cuando viene a alguno de esos que yo he tratado muchas veces a mi negocio y escuchan esa clase de música, dicen: ah, tú eres cristiano. Sí, le digo, yo soy predicador del Evangelio de Jesucristo y soy de ministerio profeta. O sea, me identifico como un miembro del cuerpo de Cristo, que tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Me identifico como predicador del Evangelio y me identifico con uno de los oficios que Dios me dio. Me identifico como profeta del Señor. No puedo identificarme como pastor como en otras ocasiones cuando yo pastoreaba a una iglesia, porque ahora no estoy pastoreando una iglesia. Ahora estoy trabajando como predicador del Evangelio y tengo el oficio de profeta. Entonces me identifico con los que vienen a mi negocio como predicador del Evangelio y con el ministerio de profeta. Es el ministerio que me ha sido dado, el de profeta. A otro le ha sido dado el ministerio de apóstol, a otro le ha sido dado el ministerio de evangelista, a otro el de pastor y a otro el de maestro. A mí me ha sido dado un ministerio que es el ministerio de profeta y fui constituido predicador del Evangelio del Señor. Estoy actualmente predicando el Evangelio por medio de una radio que sale al aire allí en San Marcos, Venezuela, San Marcos, Guatemala, perdón, y se escucha por todos los países de Centroamérica, Norteamérica, España, Australia, por muchos países de este mundo sale esta palabra y captan esta señal por medio de internet, y estoy yo predicando el Evangelio de Jesucristo por medio de una radio evangélica. Entonces yo me identifico como miembro del cuerpo de Cristo, diciendo que fui constituido predicador. Lo mismo decía Pablo: yo fui constituido predicador y apóstol a los gentiles. Y yo fui constituido, digo yo, como predicador y profeta en la iglesia de Jesucristo. Pero estos hermanos que vienen y se identifican porque escuchan que la música que estoy escuchando yo es una música cristiana, entonces ellos dicen: ah, ¿usted también es evangelista? Sí, yo soy cristiano, les digo, yo soy cristiano evangelista, predico el Evangelio. ¿Y usted qué es? Ah, yo soy de la iglesia tal. Ellos no se identifican en el cuerpo de Jesucristo. Ellos se identifican: yo soy de la iglesia tal.
En cambio yo le digo, yo soy el predicador del Evangelio. Soy predicador del Evangelio y tengo como ministerio de ser profeta. Pero todos los hermanos se identifican como yo pertenezco a tal iglesia. Eso es una mala forma de conducirse. Tú no perteneces a ese templo del cual tú estás nombrando. Tú perteneces al cuerpo de Cristo y tú tienes que tener una participación en el como miembro en el cuerpo de Cristo. Algo eres en el cuerpo de Cristo. Ninguno de los miembros de tu cuerpo, hermano, tú lo tienes para que esté sin hacer nada. Todos los miembros de tu cuerpo, desde los ojos, de la cabeza hasta los pies, tienen un sentido y acompañan para ser miembros del cuerpo juntamente con todos los demás miembros del cuerpo. Cada uno tiene una labor, cada miembro en el cuerpo de Jesucristo. Y los creyentes hoy en día no se identifican como miembros del cuerpo de Cristo, como que tienen una clase de labor en el cuerpo de Cristo. Digamos que están funcionando como miembros del cuerpo de Cristo, sino que dice que pertenezco a tal iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero resulta ser que si ellos no escuchan que yo estoy con esta clase de música y cánticos espirituales, ellos no se identifican como que son creyentes. O sea, vienen a mi negocio y no se identifican como que son creyentes. No hablan ninguna palabra donde yo les pueda identificar como creyente. Cuando el Espíritu Santo quiere identificarme a alguno que viene a mi negocio, me muestra que es creyente en Cristo de Jesús, yo le increpo y le digo, usted es creyente en el Señor. Y se quedan asombrados de que yo les diga, usted es creyente del Señor Jesucristo. En el día de hoy los creyentes están dejando de manifestarse como tales, como cristianos. Un cristiano es un seguidor de Jesucristo, es uno como Pedro. Pedro lo negó en una oportunidad a Jesucristo, pero en el libro de los Hechos dice que los ancianos de Israel, que son los que gobernaban el templo en Israel, los que gobernaban Israel, más los fariseos, los saduceos y todos estos hombres que eran de letras, que habían estudiado directamente la palabra de Dios y se la sabían y practicaban ellos la ley de Dios. Estos dice que identificaban a estos que eran del vulgo y sin letra como hombres que no sabían por qué tenían esto. Entonces ellos sabían de que eran cristianos, porque eran hombres sin letras, o sea, no habían estudiado, no tenían modales, pero se identificaban cuando hablaban. En cambio hoy los cristianos no se identifican cuando hablan como que son creyentes, porque hablan las mismas palabras que habla cualquier mundano. Entonces entre nosotros los creyentes en Cristo Jesús, cuando nos encontramos por la calle sin conocernos, no nos podemos dar cuenta nosotros si son creyentes o no, si son mundanos o no. Y Pablo, para que los creyentes se identificaran entre sí, para que no haya, digamos, no pasemos desapercibidos y sepan todos los demás que nosotros somos creyentes, decía de esta manera en Efesios 5, versículo 19. Primero vamos a hablar del versículo 18. Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Nosotros no debemos de tomar vino, como dice Pablo, en exceso, para que no haya disolución en nosotros, para que no andemos embriagados y dando malos ejemplos. Nosotros debemos tomar la copa de vino necesaria para cuando estamos comiendo en nuestro hogar con nuestras familias, pero no más allá, para que no haya entre nosotros, digamos, una disolución.
para que no comencemos a desconocernos entre creyentes por causa del vino. Dice, antes bien, se llenos del Espíritu. Pablo siempre estaba recalcando de que los creyentes tenían que buscar el bautismo del Espíritu Santo para ser llenos del Espíritu. Todo creyente tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Todos tienen que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Dice el Señor Jesús cuando subió a los cielos, allí en el monte de los olivos, que reunió a sus discípulos, dice, no salgan ustedes todavía a dar testimonio de mí por ningún lado, sino que quédense allí en Jerusalén, que yo les voy a enviar poder desde lo alto. Les voy a enviar poder por medio del Espíritu Santo y seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y ahora, después de ser bautizados en el Espíritu Santo, darán testimonio de mí en todos los pueblos y en todas las naciones hasta el fin del mundo. Pero la consigna que le dejó Jesús es que no se apartaran de allí de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder de lo alto, y recibiréis poder, dice Jesús, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Por eso hoy muchos de los hermanos que andan caminando por el mundo no se identifican, no pueden ser identificados como creyentes, primero porque no se comportan, no son nacidos de nuevo, no son una nueva criatura, las cosas viejas no pasaron, sino que aún están en ellos, y tampoco tienen el bautismo del Espíritu Santo, o sea, no tienen poder para testificar de Jesucristo. Por ese modo no pueden hablar como el Espíritu Santo quiere que hablen, porque el Espíritu no los ha bautizado, el Espíritu Santo no ha entrado en ellos, porque por la incredulidad de ellos o por la falta de enseñanza espiritual por medio de los pastores y siervos que están guiando el rebaño de Jesucristo sobre la tierra, por medio de la falta de enseñanza, la falta del vínculo con el Espíritu Santo que tienen que tener los pastores, estos hermanos no reciben el bautismo del Espíritu Santo, por lo cual tampoco pueden dar testimonio de que son nuevas criaturas y que están en Cristo Jesús, y que las cosas viejas pasaron y que han sido hechos todos nuevos, y así poder dar testimonio por cualquier lado donde se encuentre de que son creyentes en Cristo Jesús, de que son cristianos, aunque sean del vulgo, aunque no tengan letras, aunque no hayan estudiado. Tienen que ser personas que hablen conforme al Espíritu Santo. Ya allí en Efesios 5, versículo 19, Pablo le dice a los creyentes, hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea que dice Pablo, hablando entre vosotros con salmos. Eso quiere decir hablando con palabras bíblicas, dando testimonio de que nosotros somos una nueva criatura. De la forma que nosotros somos nuevas criaturas, no es haciéndonos los santos, sino cuando nosotros hablamos, pero nuestras palabras están cargadas de las palabras que proceden de las Santas Escrituras. Las palabras de los himnos y los cánticos y los salmos han sido escritos por hombres llenos del Espíritu Santo, conforme el Espíritu Santo le haya dado para que escriban. Y ese tiene que ser nuestro vocabulario. Tienen que brotar palabras bíblicas. De esa manera nosotros podemos ser distinguidos entre los demás, entre medio de la multitud, como que somos seguidores de Jesucristo. O sea, somos cristianos, como según dicen. Pero no decir yo pertenezco a tal iglesia. Tú perteneces al cuerpo de Jesucristo. Están hablando mal, están confesando mal, no tienen el bautismo del Espíritu Santo,
no son nuevas criaturas. Las cosas viejas no han pasado, aún están siendo conservadas todas las cosas viejas en los corazones de los hombres, porque no han sido renovados en el poder del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos. O sea, cuando nosotros nos dirigimos a ciertas personas o cuando vamos de compras así a la verdulería, a la panadería, al almacén, al súper, nuestro vocabulario tiene que ser un vocabulario que resalte la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo, o sea que nosotros debemos resaltar a Jesucristo en todos lugares donde nosotros nos dirigimos. Así que cuando encontremos personas que sean creyentes, van a glorificar a Jesús juntamente con nosotros. Y los del mundo van a decir, estos son seguidores de Jesucristo, y van a interesarse por querer tener ellos lo que nosotros tenemos, o sea, a Jesucristo en nuestros corazones. Ese es el modo de dar testimonio en este mundo de que somos y que estamos en Cristo Jesús, que nosotros somos nuevas criaturas, que las cosas viejas en nosotros ya pasaron, fueron quitadas, fueron borradas, y que somos nuevas criaturas y que todas las cosas han sido hechas nuevas dentro de nosotros. Pablo se dedicaba a tratar con los creyentes para que estos cambiaran la actitud y cambiaran la forma de presentarse. Pedro, por el Espíritu, Juan y todos los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, tenían un vocabulario que los hacía en aquellos tiempos valientes, porque dice, denuedo significa valentía. Pedro, hablando con denuedo, dice, o sea, con valentía, hablaba la palabra de Dios. Pero hoy, entre la gente que no conocían al Señor, pero hoy vemos que la mayoría, casi el 99% de los creyentes, no son valientes y no hablan con denuedo la palabra de Dios entre las personas que no conocen al Señor, sino que nadie sabe si tú eres creyente o tú no eres creyente, porque no das testimonio, porque por tu boca no salen palabras que glorifiquen a Jesucristo. Con tu vida tú no estás dando testimonio que estás en Cristo Jesús. La mayoría de los creyentes, hermanos, están dando esta clase de testimonio, un testimonio erróneo de lo que significa ser cristiano, de lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Nadie se identifica por la calle ni por los negocios con el vocabulario que está hablando, porque las cosas viejas todavía están, porque no son valientes como para decir, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Podés decirlo entre medio de los hermanos cuando estás reunidos como iglesia allí en el templo, pero cuando sales del templo y te diriges al mundo, te vas a tu casa, te enfrentas con tus vecinos, te enfrentas con tus comerciantes amigos, no testificas con tus palabras ni con los dichos de tu boca que tú eres un cristiano, sino que sigues vociferando palabras que estaban en ti desde antes de haber conocido a Jesús, si es que conociste a Jesús, porque dice la palabra de Dios, si estás en Cristo Jesús, eres una nueva criatura. Si estás en Cristo Jesús, pero si no estás en Cristo Jesús, no vas a dar testimonio ni vas a hablar palabras que te identifiquen con Jesús. ¿Por qué? Porque eres un cobarde, porque eres un miedoso, porque no tienes valentía. Dice que no hablas con denuedo, como hablaba Pedro, como hablaba Juan, entre medio de todas las personas allí en Jerusalén. Y en los tiempos de Pedro y de Juan había una persecución en contra de los cristianos, en contra de aquel que había dado la vida por ellos, porque este Jesucristo que murió allí en Jerusalén, para los israelitas Jesucristo fue cualquier hombre, un falso profeta, lo mataron y se terminó todo.
Pero dice la palabra de Dios de que Pedro y Juan testificaban con sus dichos de que eran seguidores del Cristo que habían matado los judíos. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Glorioso nombre dado a los hombres. Nosotros pensamos que tenemos algo que perder. Cuando nosotros tenemos temor de hablar conforme a las Escrituras con nuestros labios para testificar de Jesucristo. Tenemos temor, no somos valientes, no somos como Pedro y Juan y como los discípulos. Hoy en día los creyentes solamente hablan con creyentes tratando de demostrarle entre creyentes que son seguidores de Jesucristo. Pero cuando se enfrentan con el mundo, cuando están allí, siendo que ahora hay en muy pocos países donde se persigue a los cristianos, no es como en aquel tiempo allí en Jerusalén, cuando eran perseguidos y muchos a lo mejor callaban la palabra por causa de que los judíos te iban a tomar preso y te iban a dar 39 azotes en tu espalda. Rajaban tu vestidura, ponían tu espalda al aire libre y tus carnes recibían 39 azotes por haber hablado blasfemia, porque se tenía como blasfemo a aquellos que tenían otro Dios que no sea Jehová, que predicaban los sacerdotes y los fariseos en aquel tiempo allá en Jerusalén. Jesús no era un Dios para ellos. Ellos decían de que Jesús echaba demonios y sanaba a los enfermos por el dedo de Satanás. Blasfemaban en contra del Señor. O sea que todos los seguidores de Jesucristo eran blasfemos, igual que Jesús. Jesús dijo: si a mí, que soy el Padre, me tratan de hijo del diablo, ¿cuánto más a vosotros? Así que Jesús le adelantó: si a mí me han pegado azotes y me han lastimado y me han dicho hijo del diablo, mucho más se lo van a hacer a ustedes que confiesan mi nombre. Pero eso es lo que pasa en estos momentos. Mi fuerza. Gloria a Dios. En este momento pasa lo siguiente. No es que los hermanos por temor a la persecución no hablan con letras bíblicas, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, sino que es porque no han nacido de nuevo, porque no han dejado que las cosas viejas pasen en su vida, sino que todavía siguen arrastrando las cosas viejas que había en su vida. No han sido transformados, y mucho de esto es por causa de la mala doctrina y la falsa enseñanza que hay hoy en las iglesias. Porque los pastores hoy no están poniendo énfasis en lo que decía Pablo a las iglesias: no os embriaguéis con vino, porque van a andar ustedes en lo cual hay disolución. Eso quiere decir que van a ver los otros y ustedes andan tambaleándose como si estuvieran borrachos. Eso es disolución. Los otros van a decir: ¿qué clase de creyentes son si andan borrachos con vino? Pablo le decía: antes de tomar vino, sean llenos del Espíritu Santo. Busquen el bautismo del Espíritu Santo. Pastores, prediquen el bautismo del Espíritu Santo. Busquen que los hermanos sean llenos del Espíritu Santo. Traigan esta doctrina de la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. ¿Cómo es nuestra forma de comunicarnos? ¿Qué hablamos cuando estamos delante del mundo? ¿Glorificamos a Cristo? Yo no lo creo. Yo veo cantidades de personas por día que se conducen por el mundo como si fueran cualquier otro mundano. No se dan a conocer como que son hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, seguidores de Jesucristo, que han dejado todo por seguir a Jesús, que han abandonado su vieja vida, que han dejado de ser
de pertenecer a la vieja sociedad donde antes se habían criado. Dejar de ser una criatura vieja para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que está pasando hoy en día con la mayoría de los hermanos en Cristo. Estando todos reunidos como cristianos, todos somos bien hablados. Pero cuando dejamos la reunión y los hermanos, nos comportamos como cualquier mundano. Y eso pasa en el más del 90% de los hermanos que están en las iglesias. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Nosotros debemos ser valientes. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. No debemos andar como anda el mundo, con las cosas viejas. Las cosas viejas significa andar en glotonería, tomando alcohol, yendo a las fiestas a bailar. Te invitan a una fiesta, aunque sea una fiesta familiar, tú que eres evangélico, y vas y bailas y tomas y bebes y cuentas chistes y haces bromas como cualquier mundano. Entonces las cosas viejas en ti no han pasado, aunque después cuando tú estés con los hermanos te comportes como que eres un seguidor de Jesucristo. Pero eso es ser hipócrita, porque en un lado te comportas de una manera y en el otro lado te comportas de otra manera. Recuerdo yo cuando creí en Cristo Jesús, fue en el mes de octubre aproximadamente. Y cuando llegó la fiesta de Navidad, nosotros le decíamos a nuestros familiares, juntamente con mi esposa y mis hijos, teníamos 3 hijos en ese tiempo, hijos chicos de 6, 5 años, 4 años, le decíamos a nuestros familiares que nosotros no íbamos a participar de la embriaguez, de las disoluciones, de las comilonas y de los bailes del mundo en esas fiestas de la Natividad que se celebran el 24 de diciembre y las fiestas de fin de año, fiestas que son, por cierto, paganas. No son fiestas instituidas por Jesús, porque la Biblia no instituye ninguna clase de fiestas. Entonces, ¿qué hicieron los familiares directos, la madre y el padre de mi esposa, con todos sus hermanos y con todos sus parientes, que se juntaban todos juntos y hacíamos clericó, hacíamos unas bebidas energizantes, unas bebidas espirituales que se llaman, bebidas para emborracharnos? Anteriormente, años anteriores, yo tomaba bebida y comía como cualquier mundano, pero la primera Navidad como creyente la pasé solo con mi esposa y mis 3 hijos. No nos quisieron en ninguno de los hogares, porque nosotros testificamos de Jesucristo. A todos nuestros familiares que eran unos glotones y bebedores de vino y que andaban en todas las cosas de este mundo, no nos quisieron a nosotros allí, a los santulones. Así que nosotros fuimos despreciados por causa de Jesucristo y nos quedamos en nuestra casa y estábamos pasando por apremios económicos, o sea, no teníamos nada para comer. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y nosotros podríamos haber ido a la fiesta y haber comido y llenarnos y volvernos, pero eso iba a quedar como que éramos unos hipócritas. Y eso es lo que está pasando ahora con los hermanos. Participan de las fiestas donde se come y se bebe, se baila, como si fueran mundanos cualquiera. Y participan de fiestas que son fiestas mundanas, como la Natividad, el fin de año, y muchas fiestas que hay en todo el año, fiestas que no son instituidas por el Espíritu Santo, fiestas que no figuran en la Biblia. La única fiesta que figura, la única fiesta es la Santa Cena, que nosotros participamos en todos los hermanos, partir el pan y tomar la copa,
y la fiesta del ágape, que viene a ser la fiesta del amor. La fiesta del ágape, que no se celebra casi nunca, y yo creo que en muy pocas y ninguna iglesia, es la fiesta del ágape, cuando se juntan todos los creyentes a comer juntos allí donde nos reunimos como iglesia. En el salón nos juntamos todos, cada uno lleva un poco de comida, pero resulta ser de que en el tiempo en que Pablo instituía esa fiesta ágape, que está en 1 Corintios 11, dice que allí había cosas que no venían bien constituidas, porque dice que había hombres, hermanos, familias enteras, que eran de una posición económica un poco más holgada que las otras, y había pobres. Entonces los pobres en esa fiesta ágape no podían llevar alimentos porque no tenían, o tenían un alimento que era muy inferior al alimento que podían tener los otros. Y la fiesta ágape siempre se comía, sobre todo lo que comió Jesús en la última cena, que era el cordero guisado. Dice que había que comprar un cordero, hacerlo guisado y compartirlo entre todos los hermanos y comerlo todo. Una vez por mes se instituía esa fiesta ágape. Entonces Pablo allí en 1 Corintios 11 señala de que esa fiesta se hacía mal hecha, porque los que tenían alimento comían apresuradamente para no dejarle nada al hermano pobre que no tenía un buen alimento para llevar y participar en la fiesta ágape. Hasta eso, hermano, esa es la única fiesta instituida por el Espíritu para la iglesia de Jesucristo, la fiesta ágape, donde todos los hermanos comparten el alimento en el nombre de Jesucristo, con el poder y la alabanza del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y hasta esa fiesta ágape se malinterpretaba, se hacía con hipocresía. Y Pablo enseñaba que los que tenían hambre, que se quedaran en su casa, a aquellos glotones que traían buenos alimentos y se los engruían a todos para no hacerle participar a los hermanos que tenían poco. Por eso Pablo le decía, si van a portarse de esa manera, quédense en su casa y no vengan trayendo y haciendo semejante cosa aquí entre los hermanos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Es la única fiesta que está instituida en la Biblia para que celebremos nosotros los cristianos. Pero resulta ser de que las cosas viejas que aún están pegadas en nuestros corazones, que vienen desde cuando éramos mundanos, todavía seguimos practicando nosotros los creyentes esas viejas fiestas donde se come en glotonería, donde hay bebida en abundancia, donde son fiestas paganas, instituidas por una religión pagana. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. La Navidad no está instituida en la Biblia. No es una fiesta en que nosotros debemos celebrarla, porque el Espíritu Santo en ningún momento ha instituido la fiesta de Navidad. Esa la instituyeron las falsas religiones, esta religión apóstata. Bendito sea el nombre del Señor. Nada más que los pastores que no tienen doctrinas espirituales dejan que los cristianos, que los hermanos se sigan participando de esas fiestas que no están instituidas por el Espíritu Santo, y no instauran en la iglesia la fiesta del ágape como tendría que ser, comiendo todos los hermanos juntos y en armonía, como lo dijo Pablo allí en 1 Corintios 11. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. La falta de enseñanza espiritual, la falta de la guía del Espíritu Santo por medio de los pastores y ministros del Evangelio,
para que sean llenos del Espíritu Santo y para que sean observadores de la palabra y hacedores de la palabra de Dios. La falta de enseñanza hacen de que los hermanos anden todavía arrastrando las cosas viejas, que no sean todavía nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas nos pasaron, todavía están sobrellevando las cadenas que los ataban a las cosas viejas de este mundo, de las cuales participábamos cuando nosotros no habíamos creído en Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está todavía, hermanos, todavía está en pañales, bebiendo leche, no comiendo el alimento sólido que necesita. La iglesia de Jesucristo necesita doctrina espiritual, necesita ser guiada a fuentes de aguas espirituales para que nosotros podamos dejar las cosas viejas que pasen. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero no que pronunciemos, sino que lo seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Me despido de esta prédica, hermano, con la paz de nuestro Señor Jesucristo, abriendo bien los oídos espirituales, hermano, escuchando al Espíritu Santo y andando conforme al Espíritu Santo, no en glotonerías, no arrastrando las cadenas del viejo hombre, no andando todavía arrastrando todas esas cosas viejas que teníamos nosotros cuando éramos del mundo. Seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Permitamos que el Espíritu Santo nos haga nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasen y que todas las cosas sean hechas nuevas en nuestras vidas, para que así podamos dar gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque así dice Pablo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro precioso y amado Señor Jesucristo, el que dio su vida por nosotros, hermanos, allí en el madero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú eres mi fuerza.